amplio avance experimentó el índice de remuneraciones, quiero decir, y costos laborales en agosto, según lo publicado por el INE, que evidencia 16 meses al alza en las remuneraciones de los trabajadores. Ahí ustedes dirán si es cierto o no, al menos las estadísticas indican eso. A 12 meses, el índice real de remuneraciones avanzó un 3,8%, lo que acumula una variación de 2,2% en lo que va del año y tuvo su mayor subida justamente durante estos últimos 12 meses, según los datos del INE, y con el ajuste estacional, el indicador registró un alza de un 0,3% en cuanto a lo nominal en relaciones y costos laborales. Para agosto se marcó un incremento de un 8,7% y un 8,9% respectivamente. Un alza que se explica por el comercio, la industria manufacturera y también la construcción, sectores que consignaron las mayores incidencias positivas en ambos indicadores, pensando también en lo que es ya el regreso de la actividad completa luego de las pandemias, luego de también las restricciones que han existido y también de una reactivación económica luego de suspensiones, por ejemplo, en el lado de la construcción de varias obras que se estaban realizando, proyectos que tuvieron que dejarse en pausa. Vamos a comentar todas estas cifras y también si esto se refleja o no en el bolsillo de los chilenos, si nos conectamos con Rodrigo Palma, director ejecutivo de RPBM Consultores y economista de la Universidad de Barcelona, docente también de la UTEM. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hace tiempo que no nos veíamos para hablar de esta economía y estas cifras. ¿Qué le parecen estas cifras? Si son cifras que realmente son positivas o esta vez parte de un efecto que se veía hace algún tiempo podía suceder y está dentro de los márgenes. O sea, es positivo siempre que se observa un aumento en los salarios, evidentemente es positivo para las personas fundamentalmente, y algo que podíamos esperar, que es esperable a partir fundamentalmente del aumento en la producción, de este crecimiento económico que aunque es muy bajo, se puede observar un cierto crecimiento económico. La verdad es que eso lo hace que sea una cifra interesante. No es lo que nos gustaría, quisiéramos tal vez mucho más crecimiento y mucho más incremento en las remuneraciones, pero evidentemente es una cifra positiva dentro de las posibilidades, digamos, de un país que está creciendo poco y que ofrece cifras económicas no de todo alentadoras. A ver, estoy sacando aquí justamente las cálculos porque la media de hora ordinaria fue de 6.582 pesos. Eso en una jornada normal nos da 59.238 pesos. Si lo multiplicamos aquí por los 5 en una semana tenemos 296 y por 4 ya finalmente tenemos 1.184.760 pesos, que es la media finalmente, es decir, el punto medio de estos sueldos. ¿Le parece que es una cifra que está cercana a la realidad de los chilenos? Usted que además conoce mucho más cifras también en esta materia. Bueno, la verdad es que no. Cuando analizamos efectivamente los sueldos, particularmente a partir de otras bases de datos, observamos que el sueldo promedio gira en torno a los 600.000 pesos. Entonces, la verdad es que se aleja un poco de la realidad. La verdad es que, insisto, este dato hay que mirarlo con un poco de atención y hay alguna problemática que estamos observando con los datos de empleo, ¿no? Por ejemplo, si analizamos los datos de empleo que presenta el INE versus los datos administrativos, hay datos contrapuestos. Porque el INE nos muestra que mes a mes se está produciendo un aumento en la contratación de trabajadores, pero los datos administrativos nos muestran exactamente lo contrario. Y acá la verdad es que este dato genera un poco de problemática a partir de lo que tú haces, ¿no? Dice, mira, si tú haces esta multiplicación, que es bastante simple, pero que en promedio, estamos diciendo que la persona en promedio gana aproximadamente 1.100.000 pesos. La verdad es que eso es bastante lejano a la realidad. Pero insisto, no obstante eso, nos muestra un indicador de que al menos algunos índices de remuneraciones, el índice real por lo menos está aumentando, que hace un par de meses atrás tenía crecimientos negativos, no tenía variaciones negativas. Por tanto, evidentemente que al menos es un dato interesante de analizar. Hablamos de justamente la industria manufacturera, el comercio y la construcción. ¿Cree que esto es también una reactivación de que por fin estamos viendo en estos números esbozos de esa reactivación que tanto se estaba esperando, justamente pensando en, por ejemplo, la producción de nuestro país, que ha estado, ese crecimiento que ha estado un poquito tajado, incluso que ha retrocedido con algunas proyecciones? Va un poco en la línea de lo que te mencionaba recién, ¿no? Si bien es cierto que este crecimiento ha sido muy lento, esta recuperación ha sido muy lenta, y estamos observando un crecimiento económico que estamos proyectándolo cerca del 2,6, 2,7%, que es bastante bajo. No obstante eso, estamos observando una recuperación baja, pero recuperación al fin y al cabo.
Lo que pasa es que, claro, cuando uno analiza estos datos, dice, creció el 8,9%, pero claro, la tasa de comparación es bastante baja. De hecho, si esa misma cifra la analizamos desestacionalizada, observamos que hay una variación del 0,3%. Entonces, la verdad es que es difícil hoy día establecer comparaciones con respecto al año pasado, porque el año pasado todos los indicadores se vinieron muy, muy abajo, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos en términos mensuales, eso hace complejo. La verdad es que debemos esperar la cifra anual para poder tener comparaciones un tanto más reales. Pero insisto, efectivamente es importante que haya un crecimiento en las remuneraciones, es importante que estemos, que esto no, que podamos observar mejores cifras que las que observamos el año pasado. Recordemos que el año pasado en general los datos eran todos negativos, teníamos crecimientos bastante bajos, teníamos inflación muy alta, teníamos Rodrigo, tasas de interés muy altas, y ahora estamos precisamente en la otra parte del ciclo. o sea, lo que estamos haciendo hoy día es ponernos al día. Estamos básicamente ya volviendo a la realidad prepandemia y estamos ya logrando esa meseta que tanto estábamos esperando. Realmente el crecimiento, justamente lo que usted decía, comparación con años anteriores, porque los años anteriores eran bastante bajos o eran con mucho, mucho problema finalmente. Claro, exactamente. Estamos en ese ejercicio fundamentalmente. Insisto, lo que estábamos haciendo, tenemos Ha una costado. economía que iba hacia la baja y hoy día estamos recién recuperando, no estamos comenzando este proceso y que esperamos que este proceso sea mucho más duradero y que sea de mayor profundidad. Insisto, el crecimiento económico que nosotros estamos observando de solo un 2,8% es exageradamente bajo para las condiciones que tiene Chile. Por tanto, debemos generar un proceso de aumento en la productividad para que el país pueda crecer de mejor manera. Y en esto es sumamente importante los trabajadores y los empresarios. Por tanto, creo que en este caso hay un desafío relevante para el país precisamente con este tipo de indicadores, ¿no? En la medida que haya un mayor crecimiento, van a crecer las remuneraciones también y el país va a estar creciendo. Entonces, este crecimiento que estamos observando de solo un 2,8% proyectado es muy, muy bajo para las condiciones que el país necesita. Y dadas esas cifras de proyección hasta el momento que se mantienen para 2024, de 2,8%, algunos lo tienen un poquito más abajo, incluso 2,5% Sí, claro. están diciendo. El próximo año, ¿se ve un aumento en esa producción y por ende que pueda tener efecto en esos sueldos o está costando todavía? Está costando todavía, la verdad que las proyecciones para el año 2025, que yo creo que son muy lejanas porque tal como hemos conversado nosotros, los últimos 2 años han sido extremadamente turbulentos y estamos observando hoy día nuevamente con las tensiones de guerra que hay, ¿verdad?, en Oriente Medio. Entonces, es muy difícil proyectar hacia el año 2025. No obstante, lo que se proyecta es un crecimiento menor al 2,5%, que ya es bajo. Estamos observando proyectando un crecimiento incluso menor que eso, cercano al 1,8%, ¿verdad? Al 1,8%, al 2% para el próximo año. Entonces, incluso hay proyecciones incluso más bajas. Entonces, ahí es donde tenemos que ir revisando efectivamente cuáles son las proyecciones y cómo vamos a ir cómo va a ir avanzando la economía a partir del próximo año. Pero insisto, en la medida que nosotros crezcamos vamos a ir observando mejores condiciones. El grave problema que observamos hoy día es que el crecimiento potencial que tiene Chile es extremadamente bajo y en lo particular no observo políticas no gubernamentales, políticas de Estado, ¿verdad?, que vayan dirigidas a Claro. un aumento en la productividad cada que el país nos lleve a crecer nuevamente a tasas cercanas al 7%, como lo hicimos en los años 90. O tal vez un 4%, que sería tal vez una cifra ya por decir, ya, estamos empezando ya a crecer un poquito más. Rodrigo, ¿cuánto se demora en reflejarse? Nos quedan 2 minutos. Reflejarse el tema del crecimiento en las empresas, en la producción, en los sueldos justamente, para tener estas cifras y cuándo ha pasado ese crecimiento justamente. Hay diferentes momentos, ¿no? Hay estimaciones que van desde los 6 meses hasta los 12 meses, Ya. pero va a depender mucho del sector económico. Por ejemplo, si uno analiza las cifras de hoy día, se puede observar, por ejemplo, que en los profesionales, por ejemplo, donde más crecieron los sueldos, y los que menos crecieron son la gente que tiene menor calificación, menores estudios, menores herramientas. Entonces va a depender fundamentalmente del sector que estemos analizando, del tipo de trabajador que sea, dónde va a estar el impacto y cuáles van a ser los impactos y desde qué tiempo, digamos, se va a observar. No sé, por ejemplo, seguramente si alguien del sector minero se reactiva, como estamos esperando a partir de algunas políticas en China,
seguramente el sector minero va a tener un incremento en los ingresos mucho mayor que el resto de los sectores económicos. Vamos a ver también cómo se desarrolla eso, pensando en los aumentos de los sueldos, los paros que se han dado, las negociaciones antes de llegar a una huelga, o incluso llegando a una huelga, que tal vez ahí hay aumentos que han hecho también crecer un poquito más estas cifras o las pueden hacer crecer en los próximos meses. Rodrigo Palma, economista, director ejecutivo de RPPM Consultores y también, lo decíamos, economista de la Universidad de Barcelona, también docente de la UTEP. Le queremos agradecer por este contacto aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes. Que esté muy bien. Buenas tardes.